A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de los 60 años de Canal 10. Hoy es un programa importante porque arrancamos ya con la década del 70, así como antes hablamos de lo formidable que había sido la década del 60 del siglo XX, con todo lo que había significado, con todo lo que había ocurrido en la década del 60. En el 70 también es una década importantísima para la historia de la República Argentina, particularmente en lo que tiene que ver con la aparición de grupos armados, donde fue un año, una década durísima con los golpes militares, la última dictadura allá por 1976, por suerte la última, porque desde 1983 estamos en democracia, todas las consecuencias que fueron ocurriendo en esta década del 70 desde su inicio. Sin duda, uno de los inicios más importantes que tiene que ver y que marca de alguna manera la historia en estos movimientos revolucionarios fue aquel secuestro al teniente coronel Pedro Eugenio Aramburu, quien había sido presidente de facto. Además, eso da el inicio a lo que fueron los montoneros y el inicio, podríamos decir, de esta década tan conflictiva. De eso vamos a estar hablando, de cómo se fue dando esta cuestión en la República Argentina, en Córdoba en particular y por supuesto también con nuestro invitado, que de alguna manera hacemos este anclaje, que fue protagonista de muchos hechos, uno de los más grandes periodistas que ha dado Córdoba, que no solamente ha trabajado aquí en Canal 10, sino en muchísimos canales y en la República Argentina, ha caminado a la República Argentina, ha derrochado su talento en distintos medios, los últimos que se conocieran en Buenos Aires en la cuestión con el diario Clarín. Con él vamos a estar hablando con Carlos Saccheto. El 29 de mayo de 1970, la organización Montoneros llevó a cabo el secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu había sido el hombre fuerte de la denominada Revolución Libertadora. Como presidente de facto, ordenó la proscripción del peronismo y la represión al levantamiento del general Valle. Emilio Ángel Maza y Fernando Abal Medina fueron las piezas claves del secuestro. El general fue trasladado a una estancia en la localidad de Timote, en el partido bonaerense de Carlos Tejedor. Aramburu fue sometido a un juicio revolucionario y condenado a muerte la madrugada del 2 de junio de 1970. Fernando Abal Medina procedió a la ejecución del general. Este hecho marcaría el bautismo de fuego de la organización Montoneros. Bueno, por supuesto, como les decía, vamos a estar hablando de lo que fue esa década, ¿no? Es el primer programa que hacemos y lo hacemos con Carlos Saccheto. Carlos Saccheto, es un placer y muchas gracias por haberte llegado y darnos tu tiempo aquí. Por favor, muchas gracias a vos, Daniel. Volver a casa. Así es, un hombre de la casa, que ha andado por todos lados, pero tus inicios se dieron aquí, ¿no? En los SRT, digamos, en la radio. Sí, primero en la radio. Claro. En Córdoba Deportiva haciendo deporte. Claro. ¿No? Voz, Verdad y Justicia era sigue siendo todavía. Mira, es el programa más antiguo que tiene la emisora. Exacto, sí, pues sí. ya sí. está arriba de los 70 Sí, en años. esa época Claro. quien lo conducía era Víctor Walter Villar. Claro, el padre de Vicky Guayar. De Vicky Guayar y demás. La época de Roberto Jardín. Nilo Neder, claro. Sergio Albarrán, Rubén Caminos. Sí, sí. Todos periodistas que eran periodistas profesionales, pero vocacionales. Claro, En esa época no había escuela de periodismo en Córdoba. ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste a la radio? Vos sos de Villa María, ¿no? De Villa María, sí. Yo decidí venir a Córdoba a estudiar psicología. Mira. Comencé estudiando psicología y traía de Villa María, necesitaba trabajar. Claro. Yo vengo de una familia de obreros de fábrica, digamos, tanto con padre como madre. Mira. Entonces necesitaba trabajar para mantenerme aquí en Córdoba y traía 3 cartas de presentación. Uno para La Voz del Interior, para el jefe de deportes, que era López, hermano de
Atilio López. Era el Sí, jefe sí, de sí. deporte de La Voz del Que Interior. después fue prensa en el gobierno de Mestre. Y después otra carta para Víctor Brizuela, que en LB2 Ya tenía hacía. su programa deportivo, y la tercera carta era para Walter Villar. Bueno, pasé por los tres. Ya venías con esa intención de hacer deporte, digamos. Es que era. en Villa María había Estabas escrito haciendo. en una revista que se Claro. llamaba Impactos Deportivos, Mirá. una revista muy artesanal, hecha en mimeógrafo y demás, pero ya me interesaba hacer periodismo ya en esa época. Sí. Muy jovencito, ¿qué edad tenías más o menos por eso? Fines de los 18. 18, claro. 18 años. Y Así- vivías por ahí cerca de la radio, ¿no? Vivía a 1,5 cuadras. Digamos, la radio estaba en el pasaje Muñoz, para la gente que no sabe, entre Exactamente. Blindarte, allí. Ahí estaba la redacción de la radio y del en canal. el canal. En esa época la radio, funcionaba ahí en el pasaje Muñoz. Yo comencé a trabajar ahí como cronista volante. Walter Villar me dio esa oportunidad. Hasta el año 69, esto fue en el 68, hasta el año 69, exactamente durante el Cordobazo. Claro. Como se estableció un toque de queda en ese momento por el Cordobazo, los integrantes del servicio informativo no podían llegar a la radio a trabajar. Yo vivía a 1,5 cuadras, así que me instalé en la radio. Dormí 3 noches en claro. la radio. Bueno, a vos te tocó en esa oportunidad llevar la lista de los detenidos y de los heridos también, ¿no? Tengo entendido. No solamente detenidos, sino era heridos, detenidos y daños materiales. Lo Claro. que era muy difícil de calcular, ¿no? En esos días. Pero sí, me habían asignado Jorge Pérez Gaudio, que era Claro. el gerente y jefe del servicio informativo, me había asignado esa tarea. Bueno, sí. te tocó además esa década del 70, trabajar en los medios debe haber sido también muy impactante por los hechos, cómo se fueron dando todos los acontecimientos, muy convulsionada, que empezó de a poco, pero que se fue repitiendo, fue como una matriz que se fue dando, posteriormente con la aparición de los grupos armados, pero tomaban localidades, el correo, los bancos, necesitaban dinero, se llevaban armas. Vamos a recordar, para iniciar un poco el derrotero de esta tarde, una toma del banco en el interior, en la localidad de La Para. A ver. Esta es la casa del gerente del Banco de La Para, señor Sancho. Por este pasillo entró uno de los asaltantes, se dirigió hasta esta ventana y rompió el vidrio, como ustedes lo ven, para poder forzar luego la puerta de entrada a la casa, desde el patio hacia adentro. Ahora entrevistamos al señor José Vicente Sancho, gerente de la sucursal La Para del Banco de la provincia de Córdoba. Señor gerente, aproximadamente ¿a qué hora buscaron los asaltantes en su casa? A las 3 de la mañana. Usted fue el primero de la serie. Sí, señor. Ahora fue llevado a la comisaría de inmediato. Fue llevado a la comisaría de inmediato con mi familia. Este es el estado en que quedó la caja luego de ser robada. Quedaron todavía en la bandeja unos cuantos miles de pesos que el señor contador expresó a los delincuentes que eran billetes rotos. Estamos con el oficial Ricardo Víctor Kieser a cargo del destacamento policial esta madrugada. ¿Los asaltantes traían armas cuando entraron al destacamento o robaron de ahí? Traían 2 revólveres y una ametralladora. Y se llevaron del destacamento 4 revólveres y una ametralladora. Este es el destacamento policial de la localidad de La Para, que fue asaltado previamente al robo de los 15.100.000 pesos al Banco de la provincia de Córdoba. Pero esa matriz se da durante toda la década, ¿no? Más al comienzo. Sí, La eran búsqueda de tiempos de- dinero, la búsqueda de armas, La violencia política Claro. comenzaba en esa época. porque después ya vinieron los secuestros. Muy fuertemente, efectivamente. Las organizaciones armadas necesitaban de obtener recursos, Claro. y una de las maneras de hacerlo era los asaltos a los bancos, necesitaban armamento y era de pronto quitarle el armamento en la calle a algún policía, pero ya se empezaba a ver el nacimiento de una época donde la violencia política signó
a la Argentina, Claro. ¿no? La década del 70 fue en ese... ¿Y cómo era trabajar en un medio de comunicación en esas épocas? ¿Cómo se organizaban? ¿Cuáles eran las órdenes? ¿Cómo se cubría, digamos? Mira, vos lo sabés muy bien, el periodismo es lo inesperado todos los días. De pronto ocurre algo y tenés que estar en ese lugar. En esa época era todos los días, a cada minuto que apareciera algo, porque además del propio trabajo del servicio informativo de los SRT, no hay que olvidarse que competíamos, Claro. competíamos contra otros medios, tanto en radio como en televisión. Por lo tanto, había que estar al pie del cañón, digamos, en la trinchera, cubriendo cada uno de los acontecimientos, con escasísimos recursos, Daniel. No es como en esta época. Yo ahora veo... Aunque nosotros ahora decimos que nos faltan también recursos, pero me imagino esa... Mira, claro. hay cuestiones obvias que el televidente se dará cuenta. La televisión era blanco y negro, Sí. no había video, eran películas 16 milímetros que había que revelar, mandar a revelar. Si vos te equivocás o un cronista de calle se equivoca en una nota, ahora rebobina y lo vuelve a grabar. En esa época no. Claro. En esa época tenías que hacerlo porque las cámaras sonoras, que era la que utilizábamos y que veíamos recién, tenían nada más que 10 minutos de película. O sea, si no aprovechabas esos 10 minutos, claro. además era un recurso caro para el canal, así que había que cuidar mucho y no equivocarse, ¿no? Así es. Y eso vos lo decías, ¿no? Una década que empieza, si bien estamos hablando en los inicios de la década del 70, pero es que vos decías, todos los días había algún acontecimiento que era muy parecido. Vamos a recordar ahora, fue una toma que se da claramente y que se repite después posteriormente, pero cómo se organizan en este caso quienes hacían estas tomas, es la comisaría 16, una comisaría que todavía existe, que está cerca de la Fiat, digamos, camino a la Interfábrica, en aquellas épocas, y que también te tuvo como protagonista. Sí, se hacían ese tipo de tomas para dejar, eran señales, eran mensajes que se enviaba al poder, a las Fuerzas Armadas, a la policía y demás, de la capacidad operativa que tenían las organizaciones armadas. Lo vemos. Son las 16:30. Nos encontramos en la seccional número 16 de la Policía de la Provincia de Córdoba, con destacamento en la localidad de Ferreira. A las 15:15, dos automóviles, llevando aproximadamente de 12 a 16 personas, irrumpieron en la comisaría para llevar armas de la misma, incendiaron un patrullero y luego se dieron a la fuga. Lo que hemos podido averiguar a pocos minutos de nuestra llegada consigna que pertenecen al movimiento revolucionario argentino, ya que dentro de la comisaría han dejado inscritas esas leyendas. Los integrantes del grupo que coparon la comisaría dejaron pintadas en las paredes leyendas del movimiento revolucionario argentino. Señor, ¿usted estaba? Sí, señor. ¿Nos puede decir si gritaron alguna consigna política? Bueno, consigna política no gritaron ninguna. Lo único que ellos dijeron que eran del Comando Revolucionario. En total, ¿cuántas armas se llevaron? Y aproximadamente entre las 15 y 20 armas. Policía de la provincia de Córdoba, seccional 16ª. En este estado quedó este vehículo, propiedad del destacamento policial. Estas son las visibles marcas que ha dejado una bomba molotov arrojada por dos de los integrantes del grupo, que lo hicieron al salir de la comisaría y cuando ya se retiraban hacia el centro de la ciudad presumiblemente. ¿Te acordás, Carlos, quién era tu camarógrafo o quién eran los camarógrafos de esa época? ¿Quiénes trabajaban? Sí, Héctor Negrito. Negrito, claro, bueno, yo lo conocí. Chiche Mónaco, Luis Mónaco, que comenzó como camarógrafo del canal y después fue periodista, redactor. Y desapareció después. Y es uno de los desaparecidos, de los periodistas desaparecidos. Vivíamos juntos en un departamento en la calle Arturo Mevas, en esa época con Luis Mónaco, y hemos cubierto varios acontecimientos juntos. Después estaba Víctor Quinteros. Claro, Víctor Quintero lo habíamos convocado para el Cordobazo, que fue uno de los camarógrafos. Exacto. Y en ese entonces el móvil puede ser que era una estanciera. Sí, una estanciera celeste. Sí, que era hacer el noticiero acá,
en Marqués de Sobremonte, viniendo desde el centro hasta acá, siempre llegábamos sobre la hora. Entonces, ese trayecto en la estanciera, manejando a alta velocidad, era un peligro total. Nunca sabíamos si íbamos a llegar a tiempo a hacer el Y noticiero. además la planta estaba lejos en ese entonces, porque Y del lo único que pasaje existía era el Muñoz- Marqués, porque acá y después venía el aeropuerto, ahora está todo poblado, pero debe haber sido Del casi pasaje campo. Muñoz Claro. hasta acá, las calles eran de tierra Claro. saliendo de la ruta acá. Claro. Así que sí, era una estanciera que tuvo distintos choferes en esa época, pero era muy arriesgado andar, pero porque llegaba. le pedíamos que vaya rápido, ¿viste? Porque además, en esa época se montaba todo el noticiero, Sí. como era en película, se montaba en el centro. Cirilo Pitón y Miguel Claro. Pintarelli eran Eran los los que encargados editaban y de pegaban, editar y claro. armar las escenas y demás. Vamos a ver una foto tuya, porque además hacía la conducción. Sí, sí. Del noticiero. Comenzó un noticiero. ¿Eso era al mediodía? No, o a la noche. era un noticiero. Canal 10 tenía Crónica 10 al mediodía Sí. y Crónica 10 a la noche, Ahí estamos viendo. la edición central. Ese es un noticiero que se inauguró en esa época, que era a las 20, como un anticipo de lo que iba a ser la edición central de Crónica 10 a la noche, con todo el resumen de la Claro. jornada, ¿no? Era como la previa, digamos. Una escenografía de Miguel de Lorenzi, Cachoito Claro, de Cachoito. Lorenzi, que fue un artista... Bueno, fue el que le dio lo que nosotros le llamamos La el logo cebolla. Claro. La cebolla de que Canal 10, hasta el sí. día de hoy es el emblema de los Sí. SRT, digamos, Sí, sí, el sí. logo de los SRT. ¿no? Sí. Entonces hacíamos ese noticiero a las 20 como un anticipo del de las 22. Eso fue un tiempo que yo hice la conducción. Alguien me dijo alguna vez, porque teníamos vinculaciones con Canal 9 de Buenos Claro. Aires y con Canal 7 que nos enviaban el Los material programas, nacional. claro. Alguien me dijo que en esa época yo era el conductor en cámara de un noticiero más joven del país. Bueno, te veías muy jovencito. Demasiado. Claro, demasiado joven. Bueno, ya vamos a seguir conversando, por eso tenemos una hora. Vamos a hacer la primera pausa, recordando como siempre, aquí en este programa que le hacemos para que ustedes en casa recuperen la memoria, si se acuerdan, entre ustedes conversan y ven si pueden dar el resultado de esta trivia. La pregunta de esta noche, para recordarlo y para que ustedes recuerden en su casa. ¿En qué año Montonero robó el cadáver de Aramburu? ¿En 1974? ¿En 1975? ¿O en 1976? Piénsenlo en casa. Antes de terminar el programa se lo contamos. Pausa, ya regresamos.